Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Estamos en su gustado programa de todos los miércoles a las 9 de la mañana, Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Comuníquense con nosotros aquí a nuestro estudio de televisión. Comuníquese en nuestro teléfono en cabina, es el 192-1200, extensión 37120. También nosotros podemos recibir mensajes en el celular, mensajes de texto, en el 442-249-8788. Disculpa que esté leyendo en celular, Gonzalo, pero no, ya hay que cuidar las hojas, sí, no imprimir tanto. Para escuchar por radio, al 89.5 de FM. De igual manera, para ver en televisión, TV WAC, canal digital 24.1. Para escuchar radio por internet, radiouac.mx. Y también para ver por televisión en internet, pueden hacerlo por TV WAC Tetras. TV WAC Tetras. Y en Facebook está Tetras Radio UAQ, Tetras Radio UAQ, y en el correo electrónico tetrasradio@gmail.com. Ahí nosotros atendemos sus mensajes y agradecemos como siempre a nuestro productor Emanuel Villagrán. Nuestra repetición del programa será los sábados a las 5 de la tarde. De 5 a 6. De 5 a 6. No me gustaría decir, este es un programa pregrabado, pero no, en verdad es un programa pregrabado. Pues sí. Y ¿qué hacemos el 22 de marzo? De marzo. Aunque hoy, cuando ustedes lo están viendo, ya estamos en abril. En abril. El 5 parece que sí, es la repetición. Muy bien, Gonzalo. Pues hemos preparado un tema para continuar con ese proceso de reflexión, y yo diría, Gonzalo, teniéndote como compañero, de una profunda reflexión acerca de conceptos que la misma modernidad y que los procesos históricos en donde hemos estado involucrados nos obligan a hablar, a reflexionar, a discutir. Porque no es un tema trivial simplemente, por ejemplo, hablar de la política a partir de las discusiones que tiene la cuarta transformación con distintos sectores. No solamente, sino es explicar por qué. Y también no es solamente temas triviales de la modernidad y la blanquitud, o temas que quizás estén olvidados de las currículas, como son el marxismo y la dialéctica. Entonces, hoy hablaremos de los tiempos difíciles que estamos viviendo. Tiempos difíciles, ajá, pero son tiempos que están en curso, sí, y que nos simbran constantemente. Y no podemos darles la espalda y hacer como si no existieran. Sí. Estamos viviendo esto. Sí. Y por eso nos generan tantas preguntas y tanta desazón. Sí. Por eso a nuestro programa hoy le llamamos Tiempos de Desconcierto. ¿Sí? Tiempos de desconcierto. Y entonces, la ideología, entonces el populismo, entonces la ciencia, ajá, entonces la indiferencia, entonces lo caótico de las relaciones, la complejidad de las relaciones, el mundo que parece que sigue la tendencia exorbitada de los capitalismos y de la modernidad asociada a la tecnología.
entonces, ¿dónde quedan esos aparatos de Estado que hacen una labor incesante, no solo para adoctrinar, sino para buscar la enajenación, para buscar la alienación? ¿Qué vamos a reflexionar sobre eso, Gonzalo? Bueno, yo quisiera que toda esta reflexión que tú ahora has anunciado o preparado conceptualmente, afectivamente, para que entremos ahí, digo, toda esta reflexión la iniciáramos mediante un cuento. Es eso, un cuento, es decir, un relato ameno, si se puede, pero al fin y al cabo un relato de la vida cotidiana y que tal vez nos dé pie para acceder precisamente a reflexiones más puntuales acerca de todo lo que tú nos has estado preparando el día de hoy. Venga, ¿te parece? Pero yo veo ahí en eso que tú vas a presentar ahora un cuento, pero no producto de la imaginación. No, pero para nada. No es fantasía. No es un relato de la fantasía, sino un relato adecuado a las características y condiciones de hoy, pero que no podríamos necesariamente decir, se está hablando de fulano, de sutano, de perengano. Sin embargo, es la realidad que estamos viviendo hoy. ¿Sí? Sí. Venga. Entonces, el relato es breve, pero dice lo siguiente, y dice lo siguiente. La familia tenía problemas económicos. No alcanzaba para pagar la renta ni para comer. La decisión fue difícil. Adoraban los dos a su hija de 1 año, pero Lucio debía buscar empleo. Tijuana era una posibilidad. 6 meses después, regresó fracasado. No había encontrado nada. Lo animaba, al pensar regresar a su casa, estar con la pequeña Rosita, ya mayorcita, y con Ana María, su pareja. Cuando estuvo fuera, telefoneó algunas veces a su esposa. Ella le decía que la niña crecía rápido, caminaba, corría, hablaba como taravilla. Ana María le contaba a Rosita muchas cosas de su papá, que las quería a las dos y pronto regresaría. Al entrar el autobús a la central de Querétaro, Lucio se emocionó, aunque no había conseguido empleo, pues allí estaban sus mujeres. A su vez, Ana María le decía a la pequeña que Lucio estaba por bajar. Eufórica y animada, la niña quería echarse en brazos de su papi. Cuando llegó con ellas, Lucio cargó a Rosita. Ella se resistió, pero cedió ante la fuerza del hombre. Volteó la cabeza en sentido contrario a su papá y así se mantuvo todo el camino. Más tarde, Ana María y Lucio hablaron del desconcierto de la niña. Esperaba a su papá, pero era más bien un ser difuso y vago. Tanto tiempo sin verlo, lo volvió un desconocido. Hoy nos sucede algo parecido a lo que vivió Rosita. Unos se mantienen en lo que antes vivieron. No pueden reconocer las transformaciones que inevitablemente se dan en el mundo. Unos se sienten desconcertados y temerosos ante lo desconocido de hoy. Otros más esperan ansiosos las novedades. Están gustosos con lo que viene. Otros repudian lo que antes fue y gozan de lo inédito. Para varios, lo que antes existió ya desapareció, pero dejó secuencias o secuelas.
hay quienes están gustosos de lo que ahora descubren. Nadie puede rechazar que experimentamos con el tiempo herencias y novedades. Pues con este relato, Sergio, abrimos la reflexión del programa de hoy para mostrar, entre otras cosas, que la vida se ha vuelto compleja por inusual, porque nos presenta novedades, porque nos presenta lo que antes no imaginamos que iba a suceder y parecería que la vida sigue una secuencia de continuidad y que lo que antes vivimos hoy nos da resultados y que no hay nada que no pueda venir y que nos provoque desconcierto. Esto es fundamentalmente. Sí. Nuestros trabajadores viven distintas de las circunstancias que el papá de Rosita vivía como trabajador. Uh-huh. Y con distintas formas de relación que hacen no solamente complejo lo afectivo, lo valoral, sino el sentimiento de ser parte de una familia. En Europa, principalmente en el Reino Unido, los movimientos contraculturales, la antipsiquiatría, estos movimientos antiinstitucionales o contraculturales, llegaron a colocar a la familia en un muy cercano deceso. Uh-huh. Hablaban, Cooper, Lane, hablaban de la muerte de la familia. Y sí, pero no solamente yo considero que estamos viviendo la muerte de la familia, estamos viviendo verdaderas crisis institucionales para dar surgimiento, y no solamente por emancipación o por críticas. Las crisis institucionales se deben a que no hay modelos de identidad a los cuales asirse para poder perpetuar un orden y una estructuración social que permita una reproducción casi instantánea de ciertos esquemas. Vivimos exactamente lo que tú nos comentas en este relato. Uh-huh. Difícil de explicar. Uh-huh. Es decir, la madre ya no es tan madre. Uh-huh. El padre ya no es tan padre. Los hijos ya no son tan hijos, uh-huh, en el sentido conservador de la Sagrada Familia, uh-huh, religiosamente explicada, uh-huh, sino que ahora hay muchos cambios, muchas transformaciones que se dan y que aparecen relaciones casi espontáneas, lábiles y que constantemente se están transformando. Uh-huh. No definen creencias, no definen saberes, no definen conocimientos, pero lo que sí definen con claridad son crisis y transformaciones en curso, uh-huh, siempre, uh-huh, en curso. Uh-huh. Sí, yo diría también que esto se debe en buena medida al transcurso del tiempo en que justamente las cosas aparecen, tienen cierto auge y luego desaparecen. Esto es normal en todo proceso temporal, pero también porque de alguna forma en tu relación con eso que está en auge, lo objetualizas de tal manera que difícilmente piensas en su desaparición. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces cuando volteas los ojos a verlo, ya a punto de fenecer o de desaparecer por completo, puedes incluso llenarte de nostalgia, aunque también puede ser que te dé gusto porque ahora tienes la posibilidad de cambiar y de ingresar
a otros movimientos materiales o sociales. Recuerdo hace años hubo un problema en Celaya, aquí cerca, que se construyeron unas casas en una zona determinada de Celaya, pero los ingenieros que construyeron esas casas no se percataron o no le dieron importancia, o recibieron algún cochupo que les aconsejó que no hicieran caso de eso. El caso es que las casas se construyeron justamente sobre la falla de San Andrés. Entonces comienzan los movimientos telúricos que se dan periódicamente a lo largo de la falla de San Andrés y se fueron abriendo las tierras y un buen día la gente que ya había comprado casa ahí y ya se había mudado, un buen día, despertaron azorados porque sentían muchos movimientos y su casa ya estaba a la mitad dentro de la falla, y tuvieron que llegar bomberos para ayudarles a salir, rescatar a esa gente, ¿no? Entonces, para unos era un drama, o sea, esa casa que habían estado comprando o pagando con tantos sacrificios, con tantos esfuerzos, se les derrumbaba y se acababa para siempre, porque estaba tragada por la tierra. Sí. Para otros fue un motivo de gozo, porque dijeron, bueno, es que qué bueno que vamos a tener otra casa, vamos a estrenar otra. Pero entonces así estamos. Y cuando conozco a mis amigos, me acostumbro a ellos y vivo por ellos, en ellos, para ellos, ¿sí? Y cuando desaparecen, pues desaparecen esas motivaciones. Y eso, algunos lo llaman nostalgia. No te acostumbras a que tu amigo murió. No es nostalgia. Es que así es como había construido la vida, ¿no? Entonces, pero justamente lo que se pretende con la narración con la que abrimos hoy este programa es mostrar cómo todo eso que se nos va haciendo, que nos parece obvio, sin embargo va perdiendo su obviedad y al rato nos resulta totalmente ajeno, totalmente desconocido, y entonces no sabemos cómo reaccionar. Por ejemplo, en el terreno económico, yo digo, bueno, pues hemos vivido durante 30 y tantos años aquí en México con una propuesta económica neoliberal, ¿sí? Y sin embargo, hoy nos están apareciendo otras posibilidades, otras opciones. Hace poco fui a un poblado aquí en Querétaro, donde justamente los productores de maíz, los productores de café, los productores de diferentes artículos, estaban promoviendo un mercado popular. Es otra forma diferente a la economía neoliberal. Por otro lado, algunos dicen quisiera que el Estado otra vez tomara las riendas y sometiera a todos a que esto es lo que tenemos que consumir, esto es lo que tenemos que ganar, aquí es donde tenemos que vivir si el Estado toma las riendas, ¿no? Pero no, parece que todo está disforme, todo se nos está complicando. La estructura económica que ya parecía que teníamos reconocida y que de alguna manera la dominábamos, la controlábamos, hoy está patas para arriba, como diría mi abuelita, ¿no? Entonces, en este sentido, produce taquicardias, o produce escozor, o produce desasosiego ver una economía a escala mundial, por ejemplo. Y que entonces desde afuera se estén determinando los procesos económicos. Ahorita estoy nomás hablando de economía, podríamos hablar de política en el mismo sentido, ¿no? Pero que desde afuera se estén determinando los procesos económicos de aquí, ¿no? Por ejemplo, nada más, no sé qué dices. Pero me haces pensar en los términos en la que algunos autores, sociólogos, filósofos, señalan sobre la modernidad, esta modernidad líquida o esta modernidad gaseosa,
o esta modernidad étnica, nacionalista o mundializadora. O me haces pensar en paradigmas como el paradigma de la complejidad. Y esto de todo lo sólido se desvanece. Me haces pensar en que ya no podemos hablar de esa ética nicomaquea o esa postura aristotélica, empírica o Vaticana. Vaticana, exactamente. Sí, sí. Entonces, Gonzalo, pues las cosas son así. Y las cosas son así y están así. Y todo mundo quiere ser actor, protagonista de esos reality shows en donde parece que siempre estás siendo observado y al ser observado tienes que aparentar muchas formas de ser, maneras de ser, de acuerdo a lo que más convenga a tus intereses en las distintas situaciones en las que nos encontramos. Y entonces hacemos de nuestra vida, esta vida cotidiana o esta vida llena de participación social, práctica, de relaciones en el trabajo, de relaciones con la familia, de relaciones con las creencias, con la escuela, con el sindicato, con el barrio, etcétera, ¿sí? ¿Y cómo las hacemos? Yo creo que las hacemos asumiéndonos inconscientemente, de eso puedes hablar mejor tú que yo, asumiéndonos inconscientemente como la modelo que va por el pasillo presentando su vestido, ¿sí? Uh-huh. Aunque cuando termina de pasar en la palestra, la pasarela. En la pasarela, cuando termina de andar la pasarela, se va a los camerinos y se quita esa ropa. Entonces, justamente lo que presentó fue una moda, lo que presentó fue una apariencia. Y entonces parecería que nuestra vida económica, que nuestra vida profesional, que nuestra vida laboral, que nuestra vida familiar son momentos de la pasarela, nada más, donde estamos luciendo algo. Pero en algún momento nos metemos atrás de Biombo, ¿sí? Y se nos cae la moda y quedamos despojados. Me parece que esto es en buena medida lo que estamos viviendo hoy, una vida fundada en la moda. Pero ¿recuerdas esa película a ti que tanto te gustan las películas mexicanas, en donde un trabajador en una vecindad llegaba del trabajo diciéndole a su mujer, ya llegué, vieja? Y ya me voy, vieja. Sí. Pero llegaba vestido de bombero. Sí. Y ya me voy, vieja, ya se había transformado en otra representación social. En un policía. En un policía. Sí, sí. ¿Sí? Entonces ese ya llegué, vieja, ya me voy, vieja, es esa pasarela que tú representas ahora, que tú plasmas ahora, y que estamos siempre en una transición, yo diría, demasiado convenenciera, pero también demasiado adaptativa a las distintas circunstancias que nos presenta nuestro entorno. Sí. Aunque yo no lo llamaría adaptativa, repito, tú tienes mucho más capacidad para hablar de esto que yo, pero no lo diría como adaptativo en el sentido de te ajustas a las condiciones, sino más bien representas ante las condiciones en ese algo. sentido sería adaptativa y funcional. Ajá. Funcional socialmente, Ajá. aceptado socialmente. Y esa forma de aparentar o de presentarse socialmente
si son producto de las condiciones y las circunstancias en las que vivimos. Yo te decía, Gonzalo, ¿dónde están los valores fundamentales de la ética? ¿Verdad? La política es mentirosa. ¿Verdad? Las relaciones que establecemos son de mucha apariencia, de mucho protagonismo. Justicia, podríamos hablar de justicia tan fácilmente como la Suprema Corte de Justicia lo hace. ¿Sí? No me hagas reír, por favor. Sí, por favor, discúlpame. Podemos hablar de respeto. Discúlpenme por haberme reído. De responsabilidad. Hay muchas transiciones o muchas transformaciones o muchas maneras de vivir que es lábil esa vida. ¿Cómo le llamaste? ¿Tiempos de qué? Desconcierto. ¿Y sí tenemos desconcierto en verdad, Gonzalo? ¿O nos da gusto cambiar de la hora de verano a la otra hora de primavera? ¿Qué nos produce las determinaciones de las instituciones? Antes esas determinaciones eran sólidas, bien construidas, bien estructuradas, con procesos bien definidos y bien determinados. Hoy eso ya no está. Un autor, hablando de esas instituciones o de esas estructuras con mucha solidez, dijo, hoy todo lo sólido se disuelve en el aire. ¿Sí? Es decir, esto que teníamos firme, seguro, que nos proyectaba a una vida de búsqueda y de conquista, hoy se nos disuelve en el aire. ¿De cuándo dijo ese autor? Siglo XIX, en el siglo XIX. Y el siglo XIX, modernidad en ciernes. Sí. Ahora, nuestros momentos posmodernos. Posmodernos, sí. ¿Cómo le diríamos, Gonzalo Guajardo? Sí, no tengo idea, pero si yo hace rato hablaba de la moda, es porque vivimos la moda, que por cierto es nuestra creación. O sea, tú confeccionas, o tú no como individuo tal vez, pero el ser humano confecciona cierto ropaje y te vistes con él, y entonces tú te creces ante los demás por ese ropaje. Pero resulta que entonces estás sometiéndote a tu propia construcción, a tu propia producción, y entonces no eres tú quien hace las cosas, sino más bien lo que tú hiciste, eso te domina a ti. Ahora vives tú desde esa perspectiva, desde esa forma de presentarte ante los demás. Precisamente por eso estamos en la moda, no estamos en la consistencia del ser. ¿Eso es bueno o es malo? No digo ni que sea bueno ni que sea malo, simplemente nos encontramos en tiempos de desconcierto precisamente porque estábamos habituados a comportarnos de cierta manera, estábamos habituados a presentarnos de cierta manera, y hoy ya no sabemos ni cómo hacerlo. Yo recuerdo cuando era niño, mi mamá me decía, aunque éramos muy pobres, me decía, quítate esos pantalones que ya los tienes rotos. Hoy resulta que los pantalones rotos son los más caros del mercado. Sí. Y la gente le gusta vestirse con pantalones rotos. Sí. ¿No? Entonces, las cosas van cambiando, se va viendo de otra manera. Pero ¿no será esto distintas formas de actualizarnos? Sí. Porque pantalones rotos siempre han existido. Pero eran de pobres antes. Sí, ahora son de ricos los que pueden comprarse esos pantalones rotos. Es verdad. Sí. Y entonces, precisamente, estamos ante tiempos de desconcierto porque se nos presentan cosas que no alcanzamos ya a digerir, a identificar. Pero, ¿qué te parece si seguimos pensando en esto, regresando de estos anuncios? Órale, va.
Bien, estamos de regreso en este programa grabado de antemano, pero que estamos siguiendo una lógica de revisión de las condiciones en que el ser humano contemporáneo está viviendo esta existencia contemporánea que en buena medida nos parece desconcertante porque nos ofrece ciertas posibilidades y a la vez nos las niega. Entonces, vivimos en el toma y daca que no sabemos bien cómo asumir, porque cuando parecería que tenemos la oportunidad de un algo, ese algo nos desaparece. Cuando pensamos que ya no debemos pensar en algo porque eso no tiene sentido, nos aparece con ciertas exigencias. Y por eso decíamos en la primera parte que el ser humano hoy aparece enajenado, alienado por lo que él mismo produce. O sea, su producción resulta que se convierte en la exigencia de la vida cotidiana. En una mercancía que no le pertenece. ¿No? Que se le enajena. Pero no le pertenece porque justamente le fue enajenada. Es decir, tú eres productor, por decir algo, de muebles, tú produces los muebles, pero otro se apropia de esos muebles que tú produjiste y me los vende a mí a cierto precio. ¿Y tú qué recibiste a cambio? Una bicoca, una miseria. ¿Sí? Entonces, pero como trabajador vendes tu fuerza de trabajo. Bueno, eso es lo que dicen que vendes, ¿verdad? Como trabajador produces. Sí. Transformas materia prima en mercancía. Sí. Pero resulta que el trabajador no solamente vende su fuerza de trabajo y le enajenan su mercancía, el producto de su trabajo. Ese producto de su trabajo que podría bien devolverle una imagen de productor, de trabajador. Y un cierto bienestar. Y un cierto bienestar. La cuestión, Gonzalo, es que no solamente te enajenan tu mercancía, te enajenan tu conciencia. Y esas explicaciones, a través de los procesos productivos, los íbamos entendiendo cada vez mejor. Pero ahora cuando tú me hablas de tiempos, ¿qué? ¿De desconcierto? ¿De desconcierto? Sí. A mí me desconcierta saber que el trabajador no le interesa absolutamente nada la enajenación de su conciencia, porque él... Porque está enajenado. Pero porque él dice ser dueño de la empresa donde trabaja. Ajá. Y quisiera tener, gracias a su trabajo, el auto lujoso que tiene su patrón. Entonces eso a mí me desconcierta mucho. Me desconcierta porque la clase social del trabajador con conciencia de clase podía tener una identidad muy clara frente a su patrón. De tal suerte que ahora el patrón se siente tan trabajador como el trabajador mismo, y el trabajador se siente tan propietario, tan dueño de la fábrica como el mismo patrón. Sí. Te voy a poner un caso que hemos vivido en los últimos tiempos aquí en Querétaro. ¿Y no es desconcertante eso? Precisamente por eso ahí te va. Venga. Hay una monita que se le llama la Lelé. Ah, sí. Sí, la Lelé. De aquí de Tolimán. Ajá. ¿Quién fabrica la Lelé? Pues lo fabrican justamente, bueno, lo produjeron mentalmente, conceptualmente, primero los propios indígenas otomíes de Querétaro, o ñañúes, ¿sí? Después ellos lo comenzaron a fabricar cosiendo, rellenando, etcétera, etcétera, y sacaron su muñeca Lele. Y después
encontramos que la muñeca Lele se pasea por todo el mundo y se presenta ante todos los demás como producto queretano, como artículo de exportación, y hay gente que se está de alguna manera embolsando buena cantidad de dinero a partir de la venta y promoción de la muñeca Lele, pero sus fabricantes, los que la idearon, no reciben absolutamente nada. Y no solo eso, están cada vez más empobrecidos. Entonces, ¿cuál es el resultado de tu acción, Sergio, de tu proyección, de tus búsquedas, de tus esfuerzos? ¿Cuál es el resultado? Depende de dónde estés, ¿sí? Decía que hay figuras que están desapareciendo, como por ejemplo, sin que la pondere yo, pero ahí estaba, el Estado Nacional, ¿sí? Pero resulta que hoy hay instituciones transnacionales, que en su mayoría son instituciones mercantiles, transnacionales, y que se colocan precisamente en los estados nacionales imponiendo las propias reglas de las transnacionales. Y entonces, eso que habíamos pensado de Estado Nacional como autónomo, autogestivo, etcétera, independiente, resulta que no, ahora está sometido por firmas transnacionales, ¿no? Sí. Entonces, en este sentido, hay una pérdida o un vaivén o un desvanecimiento de relaciones seguras, de relaciones firmes, de relaciones que tengan unos resultados favorables para la población, no para un segmento de él, no para el 1% de la población, sino para la sociedad en general. Bien. Y en ese sentido, entonces, parecería que si, por ejemplo, Aristóteles había hablado del ser humano como el zoon politikon, ¿sí? Es decir, el animal político, hoy tendríamos que replantear la definición del ser humano frente a la aristotélica y decir que hoy el ser humano es el animal de mercado. No es el animal político, sino el animal de mercado. La imagen de la Virgen de Guadalupe no es mexicana. ¿Es japonesa? China. China. Yo creí que japonesa. La Lele no es de los ñañú. Ajá. Es China. Sí. Entonces, el copyright... Entonces, ahora la falsedad con la que se presentan no solamente las tesis, sino también se presentan todo tipo de productos, son enajenados del origen. El tránsito de lo artesanal a lo industrial, automatizado. Y después a lo mercantil. A lo mercantil es impresionante cuánta economía se genera. Se genera, pero no... Pero también cuánta enajenación genera. Esa es la cuestión. Sí. O sea, se produce una gran economía, pero una gran economía que no llega al productor. A condición de la enajenación. Al creador, sino sí. Llega a condición de la enajenación. Sí, sí, sí. Un boxeador que se sube al ring a buscar ganar sus combates y a prepararse físicamente para el combate, bueno, parece que ganan muy bien, mucho dinero. Pero se lo gana a fuerza de sudor, de ejercicio y de golpear y ser golpeado. Pero su promotor gana mucho más que él y no recibe ningún golpe. Sí. Entonces, todo está mercantilizado. Yo no sé por qué tú te alejas tanto de estos aparatos, cuando estos aparatos te podrían dar a ganar si mercantilizas tu producto, tu imagen. Si lo mercantilizas, te darían a ganar mucho dinero. Como ahora que vino Ronaldinho,
para la reinauguración del estadio. Del estadio, sí. Y Corregidor. le pagaron, dicen por ahí que más de $200,000 por haber venido. Fíjate. Y estar ahí, nada más. Bueno, entonces le estás perdiendo, Gonzalo, porque tu imagen podría darte a ganar muchísimo dinero. Ajá. Tú le preguntas a un joven ahora qué quiere estudiar, qué quiere ser cuando sea grande. ¿Y qué crees que contesta? ¿Qué? A ver, dime. Youtubero. Ah, sí. ¿Te das cuenta? Sí. ¿No es desconcertante eso? Sí, sí. ¿No es desconcertante darte cuenta que tus hijos, tus nietos, ahora se están preparando no para tener un trabajo estable, sino para desde su casa producir y ganar dinero? ¿No es desconcertante? Pero tú hablabas hace rato de la nostalgia. Y yo diría, actualizamos, sobre texto de la modernidad, comportamientos, productos, valores del pasado que hoy retrotraemos y que encantan a muchos en nuestra sociedad moderna. La Lelé encanta a muchos en la sociedad moderna, pero sus productores, que la llenan de colorido y van esforzándose en producir a esa muñeca, ya no le importa tanto, ya no le interesa tanto. Le interesa que gane un dinerito y ese dinerito le permite subsistir durante el día. ¿No es desconcertante que todo se mueve y todo esto sólido que teníamos antes, aparentemente sólido, que desde el siglo, ¿qué dijiste? ¿XIX? Ha venido tratándose de mover, hoy aparece desvanecido y con muchas formas. Sí, sí. Y con muchas formas de presentación. ¿Qué te parece? Pues sin duda, cuando era bastante más joven, no pensaba esto que ahora voy a decir, y yo pensaba que todo era más estable, pero sin duda el cambio de tiempos, de un día a otro, de un mes a otro, de un año a otro, de una década a otra, ese cambio está lleno de transformaciones, de modificaciones. Eso sin duda, pero son cosas que de alguna forma mantienen cierto patrón y por lo tanto tú las vas pudiendo manejar, ¿no? Y sin embargo, hoy parece que también los patrones están desapareciendo. Me refiero a los patrones, es decir, a los modos de comportamiento, ¿sí? Esos están desapareciendo o se están modificando de manera que si tú esperabas tales o cuales consecuencias de lo que hoy haces, de repente sucede otra cosa. Y eso es lo desconcertante. Pero también lo desconcertante, Sergio, va, otra vez, tú puedes decir muchas más cosas de eso que yo por tu formación, por tu reflexión, por tu ejercicio profesional. Resulta que eso lo estás viendo no solo en el entorno social, en el entorno económico, en el entorno arquitectónico, lo ves en tu intimidad. Tú, este hombre, este individuo, ¿cómo se ve a sí mismo? Por favor, ilústrame un poco, Sergio, que aquí tal vez tenga yo el mayor de los desconciertos, la mayor de las desazones. No sé. ¿Qué es lo que está pasando? Tú que tenías, que construiste a don Sergio Becerril con tanto esfuerzo, con tanta dedicación, con tanta seguridad, con tantos sueños. ¿Qué ha pasado con esa construcción que hizo don Sergio Becerril de don Sergio Becerril? Es que el área de comprensión, el área de la conciencia, que aparentemente es para definir una identidad, Gonzalo, es
un área segura, un área firme, un área de entendimiento. ¿Qué crees? Que no, que no, porque es apenas un ápice de la real identidad de don Sergio Becerril. Exactamente. Su conciencia es apenas una cosita. Pero entonces llámale por su nombre. ¿Cómo? Sería inconsciente de lo que es en realidad con su propia identidad. Y tú te has esmerado, y mira que voy a escribir un texto que se va a llamar Las edades del hombre. No digo del hombre por cuestiones de discriminación de la mujer. No, del ser humano. Del ser humano, Ajá. ¿sí? Las edades del ser humano, las edades del hombre, y en esas edades su conciencia, la capacidad de verse a sí mismo, la capacidad de ubicarse en tiempo y espacio, la capacidad de ser en tu desarrollo biopsicosocial, se reduce cada vez más. Y frente a estos tiempos de qué, Gonzalo, Desconcierto. en estos tiempos de Desconcierto. en estos tiempos de desconcierto, lo que desconocemos de sí mismo Ajá. es mucho mayor, Sí. inmensamente superior a ese ápice que tú decías de entendimiento y de identidad. Entonces eso es lo que está pasando. Pero si ahora tú le colocas otro monto de explicación en términos de lo multicultural, lo multivaloral, la multidimensional del conocimiento, la mundialización, este desconcierto no es pasajero, es casi un desconcierto psicotizante. Ay, explícame eso, por favor, porque Es decir, me sobrecoge la frase psicotizante. es decir, en el sentido en que cada vez más te aleja de la posibilidad real de que las relaciones histórico-materiales que estableces, de que las relaciones culturales que estableces, te devuelvan una imagen de sí mismo. Porque está completamente poniéndose una cachucha, quitándose una cachucha, poniéndose un disfraz, quitándose ese disfraz, y está transitando todo el día por esas formas de asumir su propia identidad. Pero entonces, Lo psicotizante implica que disocias, separas la imagen que te devuelve la realidad con la imagen que tú puedes construir de sí mismo, Gonzalo. pero esto de que el ser humano era un ser social, o sea, significa inevitablemente, o si entiendo algo del español, significa que tú vives por y para una sociedad. Y por lo tanto, le envías mensajes y te los devuelve. Y en esta interacción de enviar y recibir a cambio, tú vas construyendo una identidad que es a la que te diriges socialmente y una identidad que es la que te devuelve al recibirlo. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Cuando hablas de esto psicotizante. Es que yo lo que te estoy diciendo es que puede más en el ser humano lo imaginario, lo delirante, la fantasía de ser, de aparentar frente al otro para que el otro te diga, tú las traes. Eres como realmente quieres ser. Porque respeto tu libertad. ¿Me explico, Gonzalo? Entonces, en el sentido estricto, eso de que predominen tus ideas delirantes, en lugar de que predomine en tu delirio la capacidad de construir juntos una idea que se pueda transformar en realidad, no lo es. Solamente es imaginario, solamente es apariencia, solamente es pretensión,
son los distintos disfraces, las máscaras, decían los griegos, en el teatro, que nos ponemos, que nos colocamos para aparentar, para representar, pero no somos. Sería, es que se me hace difícil siquiera expresarlo ante cámaras o ante mí mismo, pero sería que nos estamos destruyendo a nosotros mismos, nos estamos deshaciendo ante nuestro autodesconocimiento, es decir, ya no me reconozco a mí mismo, ¿o qué está pasando? Esa es mi hipótesis. Y es una especie de despersonalización. Es decir, vemos nuestra identidad con mucha levedad. Lo vemos muy ligero, demasiado ligero, pero aparentamos gran solidez. Espero poderlo explicar mejor, pero en el sentido estricto, Gonzalo, yo creo que sí nos estamos destruyendo nuestra idea y construyendo como Frankenstein. A ver, ¿esto cómo lo resolvemos? Es que lo que me planteas es muy grave, Sergio. Que lo que tú me estás planteando y doloroso. Es que me hunde en el cieno. Sí. Me hunde en el lodo. Pues quédate con la duda, porque creo que nos vamos a tener que ir. Nos vamos a despedir del público. Nos vemos en la próxima emisión de Tetras. Sí. Vidas, vueltas y ejes del mundo. Hasta la próxima. A ver si lo resolvemos. Muchas gracias. Que pasen vacaciones. Adiós. Esto fue Tetras, Vidas, Vueltas y Ejes del Mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.